Los cotos de caza de Aetel Prime nunca habían visto a un contendiente salir con vida. No en 3000 ciclos. No desde que el Imperio Caeliano estableció esta luna olvidada como la prueba definitiva de excelencia depredadora. Las estadísticas eran impecables, brutales y absolutas. 67 especies habían enviado aquí a sus depredadores alfa. 67 especies habían recogido sus restos. Hoy, una humana entraba en la arena. El comandante Rael chasqueó sus mandíbulas en un gesto que podría interpretarse como diversión, mientras observaba las transmisiones de vigilancia desde su nido de mando, muy por encima del campo de exterminio. La humana parecía poco impresionante. Sin escamas, sin exoesqueleto, sin armas naturales dignas de mención, solo piel rosada, cabello oscuro recogido en una especie de nudo práctico y unos ojos que parecían demasiado tranquilos para alguien a punto de enfrentarse a un carnífex. La criatura ha entrado en el sector 7, informó el teniente ZYX, su tallo óptico moviéndose entre las pantallas. Contendiente designada como Elara Valerius, mujer humana, originaria de Sol 3. Elara Valerius, repitió Rael, saboreando los sonidos alienígenas. ¿Qué clase de nombre es ese? Depredador. Nuestra base de datos lo cataloga como originario de territorios indígenas en su mundo natal, respondió ZYX, escaneando los paquetes de información. Significa amiga o aliada en uno de sus idiomas antiguos. La risa de Rael fue un sonido chirriante que hizo que los otros oficiales en la cámara de observación se detuvieran. ¡Qué encantadoramente optimista! Sus padres claramente nunca la imaginaron muriendo en una luna de caza. La transmisión mostraba a Elara moviéndose a través de los retorcidos cañones de metal del sector 7 con pasos cuidadosos y medidos. Llevaba una armadura mínima, solo una especie de material flexible que parecía más adecuado para un clima templado que para el combate. Sus únicas armas visibles eran un cuchillo largo atado a su muslo y lo que parecía ser un primitivo lanzador de proyectiles enfundado en su cadera. ¿Eso es todo?, preguntó Rael, inclinándose más cerca de la pantalla. ¿Dónde están sus rifles de plasma, sus disruptores sónicos, sus desestabilizadores moleculares? Los humanos tienen acceso a tecnología avanzada, comandante, confirmó ZYX, mostrando los registros comerciales. Sus fuerzas militares utilizan armas de rayos de partículas, anclas gravitacionales y sistemas de camuflaje adaptativo. Esto parece ser una elección. Una elección, repitió Rael. Morir estúpidamente en lugar de simplemente morir. En la pantalla, Elara se detuvo en una intersección de pasillos. El laberinto del coto de caza se extendía en 4 direcciones. Cada camino estaba diseñado para canalizar a la presa hacia zonas de muerte predeterminadas. Las paredes tenían 10 metros de altura, marcadas por siglos de garras, quemaduras de ácido y daños por impacto de desesperadas últimas defensas. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara. ¿Qué está haciendo?, murmuró Rael. Elara se agachó, presionando la palma de su mano contra el suelo de metal. Mantuvo la posición durante casi 15 segundos antes de levantarse y elegir el pasaje de la izquierda sin dudarlo. Se está moviendo hacia el sector 9, lo observó ZYX. Eso la llevará directamente al territorio principal del Carnifex. Se dirige hacia él. Las antenas de Rael se crisparon. ¿No entiende el concepto de supervivencia? Quizás los instintos de presa humanos son defectuosos. O quizás, llegó una nueva voz desde la entrada de la cámara, no es la presa en absoluto. Rael se giró para ver entrar a la embajadora Kaelis, sus escamas iridiscentes captando la dura iluminación del techo. La diplomática del colectivo Centauri se movía con gracia, su reputación para leer la psicología de las especies era casi tan temible como la flota naval de su pueblo. Embajadora, reconoció Rael con una respetuosa inclinación de cabeza. No sabía que tuviera interés en las cacerías. Tengo interés en los humanos, respondió Kaelis, colocándose a su lado junto a la ventana de observación. Son inusuales. Son débiles, contraatacó Rael. Mírala. Sin defensas naturales. Piel que se desgarra con simples impactos. Huesos que se fracturan bajo una presión modesta. Mueren por variaciones de temperatura que la mayoría de las especies consideran ligeramente incómodas. Y sin embargo, dijo Kaelis en voz baja, están en todas partes. En 300 ciclos, se han extendido de un sistema a 17. Sus redes comerciales rivalizan con las de los caelianos. Su cuerpo diplomático ha negociado la paz entre especies que habían estado en guerra durante milenios.
Sus exportaciones culturales dominan las matrices de entretenimiento en 40 sectores. Las exportaciones culturales no derrotan a un Carnifex. No, convino Kaelis. Pero los humanos han derrotado cosas peores que los Carnifex. Rael quiso discutir, pero el movimiento en las pantallas captó su atención. El ARA había entrado en el sector 9 y los sensores ambientales se iluminaban con actividad. El Carnifex se estaba moviendo. Allá vamos, respiró ZYX. El Carnifex era magnífico de la misma manera que los desastres naturales son magníficos. 4 metros de músculo escamado, 6 extremidades que terminaban en garras que podían cortar los cascos de una nave estelar, una mandíbula que podía partir droides de batalla por la mitad y ojos que registraban firmas térmicas, electromagnéticas y psiónicas simultáneamente. Había matado a 43 contendientes a lo largo de su carrera de 15 ciclos en la arena. Su piel mostraba cicatrices de armas que habrían atomizado a criaturas menores. La bestia emergió de un pasaje lateral a 30 metros de El ARA. Su respiración sonaba como maquinaria industrial moliendo roca hasta convertirla en polvo. El ARA dejó de caminar. No corrió, no levantó su arma, ni siquiera adoptó una postura defensiva. Simplemente se quedó allí, con las manos sueltas a los costados, y miró fijamente al Carnifex. ¿Qué está haciendo?, exigió Rael. Muévete, estúpida criatura. El Carnifex inclinó su enorme cabeza, claramente tan confundido como los observadores. La presa corría. Esa era la ley fundamental de la caza. La presa huía y los depredadores la perseguían, y el orden natural se mantenía a través de matemáticas simples y brutales. El ARA no estaba corriendo. En cambio, sonrió. No era una expresión amistosa. Rael había visto suficientes medios de entretenimiento humanos como para reconocer la diferencia entre sus sonrisas genuinas y esta cosa que estaba haciendo con su cara. Sus labios se curvaron hacia arriba, pero sus ojos permanecieron fríos, calculadores y absolutamente intrépidos. «Oh», susurró Kaelis. «Oh, no». El Carnifex cargó. 15 toneladas de furia depredadora aceleraron a 40 km/h en menos de 3 segundos, cerrando la distancia con la inevitabilidad de una estrella colapsando. Su rugido sacudió el polvo de las paredes de la arena, sus garras soltaron chispas contra el suelo de metal. El ARA se movió en el último microsegundo posible, su cuerpo cayó y rodó hacia un lado con una fluida economía de movimiento. El zarpazo del Carnifex falló por centímetros, su impulso lo llevó más allá de su posición. Ella se levantó corriendo, no para alejarse de la bestia, sino en paralelo a ella, su mano agarrando algo de su cinturón. ¿Eso es una red? ZYX sonaba ofendido. Trajo una red para luchar contra un Carnifex. Pero el ARA no estaba tratando de capturar a la bestia. Lanzó la red con peso, no al Carnifex, sino a su pata delantera derecha, enredándola en la articulación entre la rodilla y el tobillo. La criatura tropezó, no lo suficiente como para caer, pero sí para interrumpir su radio de giro. Esos 2 segundos de interrupción fueron suficientes. El ARA colocó un dispositivo contra la pared mientras pasaba corriendo. Sus dedos se movían demasiado rápido para que las cámaras pudieran seguirlos correctamente. Luego dobló la esquina, desapareciendo en un túnel de acceso demasiado estrecho para que el Carnifex la siguiera directamente. La bestia rugió de frustración, retrocediendo para tomar una ruta alternativa. En el momento en que se alejó de esa sección de la pared, el dispositivo que el ARA había plantado emitió un tono agudo y penetrante. El Carnifex se estremeció, sus sensibles órganos auditivos retrocediendo ante la frecuencia. Inteligente, admitió Rael, pero en última instancia, inútil. Solo está retrasando lo inevitable. ¿Lo está?, preguntó Kaelis. La caza continuó durante otros 20 minutos, y con cada minuto que pasaba, la certeza de Rael comenzaba a resquebrajarse. El ARA no luchaba como una presa. Ni siquiera luchaba como una guerrera que intentaba derrotar a un oponente superior. Luchaba como alguien que realiza un experimento, probando variables, recopilando datos. Emergía de su cobertura, provocaba un ataque, lo evadía por el margen más pequeño necesario y luego desaparecía de nuevo. Colocó pequeños dispositivos por todo el sector, cada uno aparentemente diseñado para crear sonidos, luces o vibraciones que irritaban los sentidos del Carnifex sin causar daño real. Está mapeando sus respuestas, observó Kaelis. Mira el patrón. Ataca desde la izquierda, mide el tiempo de reacción. Usa el dispositivo sónico, mide la tolerancia sensorial.
Permite que se acerque, evalúa los patrones de ataque. ¿Con qué fin? Exigió Rael. No puede hacerle daño con esa arma primitiva. Como en respuesta a sus palabras, el Ara hizo su siguiente movimiento. Había llevado al Carnifex al sector 12, un área con un techo parcialmente derrumbado que creaba líneas de visión y propiedades acústicas inusuales. La bestia respiraba con más dificultad ahora, frustrada por la persecución prolongada. Los de su especie eran depredadores de emboscada, construidos para una potencia explosiva en lugar de resistencia. El Ara, por el contrario, apenas parecía sin aliento. Se paró en el centro de un área abierta, visible desde múltiples ángulos, y una vez más, no corrió. Sacó su lanzador de proyectiles de la funda, apuntó al suelo cerca de sus pies y disparó. El sonido fue ridículamente silencioso en comparación con los rugidos del Carnifex. Un pequeño crujido, como el de madera rompiéndose. El proyectil se incrustó en el suelo de metal, dejando un fino hilo tras de sí. ¿Qué es eso?, preguntó ZYX. El Ara disparó una y otra vez. 6 disparos, cada uno conectado por ese fino hilo, formando un círculo irregular a su alrededor. Luego enfundó el arma, sacó su cuchillo y esperó. El Carnifex cargó, harto de juegos, listo para acabar con esta molesta presa de una vez por todas. Su enorme cuerpo retumbó a través del terreno abierto. Las garras extendidas, las mandíbulas abiertas lo suficiente como para tragarse a el Ara entera. Ella contó en voz baja. Rael podía ver sus labios moverse, aunque los micrófonos no podían captar las palabras por encima del avance del Carnifex. 3, 2, 1. El Ara se tiró al suelo. Las patas delanteras del Carnifex cruzaron el círculo formado por esas líneas, y toda la sección del suelo explotó. No con fuego químico o energía de plasma, sino con algo mucho más primitivo y, en ese momento, mucho más efectivo. Los proyectiles que el Ara había disparado no eran balas. Eran anclajes para cargas huecas, explosivos anticuados cuidadosamente medidos para dirigir su fuerza hacia abajo, desprendiendo las placas del suelo ya debilitadas y abriendo un pozo de 5 metros directamente debajo de la masa del Carnifex en plena carga. La bestia tuvo un momento de sorpresa casi cómica antes de que la física y la gravedad se hicieran cargo. Cayó, su rugido cambiando de tono de ira a confusión, estrellándose en el nivel de mantenimiento inferior con un impacto estruendoso que se registró en los sensores sísmicos de toda la instalación. El Ara se levantó, se sacudió el polvo de las piernas y miró hacia el pozo. El Carnifex no estaba muerto. Su piel acorazada lo había protegido de la caída, aunque una de sus patas estaba doblada en un ángulo que sugería un daño significativo. Se debatía en el espacio confinado, tratando de encontrar un punto de apoyo para volver a subir. Sus rugidos ahora estaban teñidos de algo que podría haber sido dolor. El Ara sacó un pequeño dispositivo de su cinturón. No un arma, una unidad de comunicación. Aquí la contendiente el Ara Valerius, dijo con calma, su voz ahora cristalina a través de los altavoces de la cámara de observación. Solicito asistencia médica inmediata para mi oponente. Ha sufrido lesiones que requieren intervención veterinaria. No procederé con la eliminación. El silencio llenó la cámara de observación. Está pidiendo clemencia. La voz de ZYX se quebró en la última palabra. Para un Carnifex. Ganó, dijo Kaelis en voz baja. Y ahora elige no matarlo. Las mandíbulas de Rael se movieron sin sonido durante varios segundos antes de que encontrara las palabras. Las reglas establecen que la victoria requiere la eliminación del oponente. La muerte no solo se espera, es requerida. En la pantalla, el Ara miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de las transmisiones hasta los observadores. Su expresión no era triunfante. Ni siquiera era particularmente emocional. Simplemente estaba decidida. Entonces supongo que sus reglas necesitan una actualización, dijo. Porque de donde yo vengo, demostrar que puedes matar algo y matarlo de verdad son dos logros diferentes. He demostrado que puedo derrotar a esta criatura. Lo que haga a continuación es mi elección, no la suya. Se sentó al borde del pozo, con las piernas colgando, aparentemente contenta de esperar a los equipos médicos, mientras el Carnifex se calmaba lentamente debajo de ella, su agotamiento finalmente superando su ira. Comandante, dijo ZYX con urgencia, ¿cómo procedemos? Esto no tiene precedentes. Rael miró a la embajadora Kaelis, que sonreía con esa sonrisa particular que las especies aprendían a reconocer cuando trataban con su gente.
La sonrisa que significaba que los cálculos estaban siendo revisados y las predicciones actualizadas. Te lo dije, dijo Kaelis. Los humanos son inusuales. Esto no ha terminado, insistió Rael. El maestro de caza nunca aceptará este resultado. El desafío será declarado inválido. Se le exigirá que se enfrente a otro oponente. Quizás, convino Kaelis. Aunque me pregunto si ya te has hecho la pregunta correcta. Has pasado toda esta cacería preguntándote qué puede hacer un humano contra un depredador alfa, dijo Kaelis, sus ojos aún en la pantalla que mostraba a Elara esperando tranquilamente junto al pozo. Quizás deberías preguntarte qué puede hacer un depredador alfa contra un humano que ha decidido cazarlo a él. En las pantallas, los equipos médicos estaban llegando, moviéndose con cautela hacia Elara. Ella se puso de pie, con las manos en alto para mostrar que no era una amenaza, y se hizo a un lado para dejarlos trabajar. El Carnifex, al ver a los manejadores médicos familiares, finalmente dejó de luchar. Y Elara Valerius, humana de Sol 3, sonrió de nuevo esa fría sonrisa. ¿Misma hora mañana, comandante?, preguntó, mirando directamente a la cámara. He oído que tienen otras 17 especies de depredadores alfa en esta instalación. Odiaría irme sin conocerlos a todos. La transmisión terminó. Rael se sentó pesadamente en su silla de mando. Su confianza anterior, completamente destrozada. En algún lugar de la cubierta de observación, alguien se estaba riendo. Le tomó un momento darse cuenta de que era la embajadora Kaelis. Bienvenidos, dijo, todavía riendo, a la humanidad. La cámara del maestro de caza olía a ozono y a furia apenas contenida. Rael permanecía en posición de firmes, con las mandíbulas cerradas, mientras el maestro de caza Borlak caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio ceremonial como un depredador enjaulado. Los enormes antebrazos del kaeliano gesticulaban violentamente mientras hablaba, cada movimiento lo suficientemente agudo como para cortar la atmósfera. Inaceptable, gruñó Borlak, su voz como piedra triturándose. 3.000 ciclos de tradición. 3.000 ciclos de dominio probado. Y esta mamífera de piel blanda entra y exige que cambiemos nuestros protocolos porque los encuentra desagradables. Con respeto, maestro de caza, comenzó Rael con cuidado, ella derrotó al Carnifex. Lo engañó para que cayera en un agujero. El puño de Borlak golpeó la superficie del escritorio, agrietándola. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está la verdadera prueba de la destreza en combate? Las reglas solo especifican que el contendiente debe neutralizar al oponente, ofreció el teniente ZYX desde su posición cerca de la puerta. No exigen una metodología específica. Los 4 ojos de Borlak se fijaron en ZYX con una intensidad suficiente para hacer que los tallos del joven oficial se retrajeran ligeramente. No me cite las regulaciones, teniente. Yo escribí la mayoría de ellas. El espíritu del desafío es claro, incluso si esta humana encontró lagunas en la letra. Entonces, ¿cuál es su decisión?, preguntó Rael. El maestro de caza dejó de caminar. Su respiración se ralentizó, el control reafirmándose sobre la rabia. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba el cálculo frío que lo había hecho legendario en todo el imperio. Escalamos. Rael sintió que su temperatura interna bajaba varios grados. Maestro de caza, si quiere jugar con nuestros depredadores alfa, entonces le mostraremos la diferencia entre entretenimiento y exterminio. Borlak abrió una lista holográfica, desplazándose por las entradas con una mano con garras. El Carnifex era de categoría 4. Peligroso, sí, pero predecible. Obstinado. Ella explotó su falta de adaptabilidad. ¿Quiere pasarla a categoría 5? ZYX sonaba horrorizado. Eso está reservado para ejecuciones criminales. No, dijo Borlak, sus mandíbulas abriéndose en lo que podría haber sido una sonrisa. Categoría 6. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas ambientales. Solo hay 3 especímenes de categoría 6 en toda la instalación, dijo Rael en voz baja. Y nunca los hemos usado para desafíos oficiales. Son demasiado impredecibles, demasiado inteligentes. Exactamente. Borlak seleccionó una entrada, y el holograma se expandió para mostrar una criatura que hacía que el Carnifex pareciera dócil en comparación. Conoce al sujeto 0. Un devastador del vacío de las grietas exteriores. Capaz de teleportación limitada. Puede procesar 17 espectros sensoriales diferentes simultáneamente.
Ha matado a 2 de sus manejadores y a 3 equipos de mantenimiento. Lo hemos mantenido sedado durante los últimos 40 ciclos porque los protocolos de contención estándar son insuficientes. No puede hablar en serio, susurró Rael. Hablo completamente en serio. Borlak transfirió los datos al comunicador personal de Rael. Informe a la humana que su desafío ha sido mejorado debido a su excepcional rendimiento. Hágale sonar como un honor. Si se niega, pierde todo derecho a la victoria y regresa a su pueblo en desgracia. Y si acepta, dijo Borlak, entonces finalmente tendremos nuestra cacería adecuada. Y dejaré de escuchar sobre el excepcionalismo humano en todos los canales diplomáticos del sector. El Ara Valerius estaba en sus aposentos asignados, examinando la notificación formal del desafío en su tableta mientras comía algo que los sintetizadores de alimentos habían aproximado como un sándwich. El software de traducción tenía dificultades con parte del lenguaje ceremonial, pero el mensaje central era bastante claro: lucha contra algo peor o vete a casa avergonzada. Sutil, murmuró, dando otro bocado. Un timbre en la puerta anunció una visita. El Ara revisó la cámara de seguridad, vio a la embajadora Kaelis esperando pacientemente y abrió la entrada. Embajadora, saludó el Ara, señalando la única silla de la habitación. ¿Viene a disuadirme de mi estupidez? ¿Funcionaría? Preguntó Kaelis, acomodándose en el mueble con gracia practicada. Probablemente no. Entonces estoy aquí para proporcionar contexto. La embajadora sacó su propia tableta, compartiendo archivos con el dispositivo de el Ara. Este es el sujeto 0. Todo lo que sabemos sobre él, que, admito, no es suficiente. El Ara se desplazó por la información, su expresión se volvía más concentrada con cada entrada. ¿La teleportación es biológica? ¿Cómo funciona eso? No lo entendemos completamente. Las especies nacidas del vacío evolucionaron en un área del espacio con propiedades dimensionales inusuales. Pueden plegarse a través de cortas distancias, 3 metros como máximo, pero en combate, 3 metros bien podrían ser 3 años luz. 17 espectros sensoriales, leyó el Ara en voz alta. Así que puede verme en infrarrojo, ultravioleta, electromagnético, gravitacional, probablemente residuo sioniko. ¿Puede ver a través de las paredes? Incierto, pero asume que sí. El Ara dejó su sándwich, toda su atención ahora en los datos. Están tratando de matarme. Sí. Porque los avergoncé. Sí. Por no matar algo que no necesitaba morir. Kaelis inclinó la cabeza en reconocimiento. La cultura kaeliana se basa en jerarquías de dominio mantenidas a través de exhibiciones de fuerza letal. Desafiaste no solo a su criatura, sino a todo su marco filosófico. No pueden permitir que eso quede así. Así que puedo luchar contra esta cosa y probablemente morir, o negarme y darles la razón de que los humanos son débiles. El Ara se apoyó en la pared. Es una trampa sin salida. Siempre hay una tercera opción. Las escamas de Kaelis cambiaron ligeramente de color, un signo de emoción entre su gente. Sobrevivir al encuentro y hacerles cambiar de opinión sobre lo que realmente significa la fuerza. El Ara se rió, pero no fue un sonido feliz. Sin presión, entonces. He leído extensamente sobre la historia militar humana, dijo Kaelis en voz baja. La batalla de las Termópilas, el asedio de Bastoña, la defensa de la estación Kepler durante las primeras guerras de contacto. Su especie tiene un preocupante hábito de tratar situaciones imposibles como desafíos personales. Lo llamamos terquedad. Otras especies lo llaman aterrador. El Ara guardó silencio por un largo momento, estudiando los datos sobre el sujeto 0. Finalmente, miró a Kaelis con la misma sonrisa fría de la arena. Dígale al maestro de caza que acepto. Pero tengo una condición. Dudo que acepte condiciones. Aceptará esta, dijo el Ara, porque mejora el espectáculo. Quiero acceso completo a los sensores del área de contención del sujeto 0 durante 6 horas antes del desafío. Quiero observarlo, estudiarlo, entender a qué me enfrento. Kaelis lo consideró. Eso es bastante razonable. También les da tiempo para transmitir el próximo evento en todas las redes principales del sector. Las audiencias serán extraordinarias. Y si muero, podrán mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando los humanos se creen más de lo que son, terminó el Ara. Sí, entiendo el ángulo de marketing. Pero si voy a hacer esto, lo haré bien. La embajadora se levantó, moviéndose hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando a la humana que de alguna manera era a la vez más joven y más vieja de lo que sugerían sus años biológicos. ¿Por qué viniste aquí, el Ara Valerius? El desafío era voluntario.
Podrías haberte quedado en tu mundo colonia, vivir una vida pacífica. ¿Por qué entrar en la arena? Elara volvió a coger su sándwich, examinándolo como si contuviera respuestas. Porque las vidas pacíficas se construyen sobre las espaldas de personas dispuestas a pararse en las arenas. Porque mi hermana pequeña quiere ser exploradora, y no debería tener que escuchar a los alienígenas llamar débil a su especie. Porque alguien necesitaba mostrarle a la galaxia que los humanos no solo sobreviven. Nos adaptamos. Superamos. Ganamos. ¿Y si no ganas esta vez? Entonces, al menos, haré que se esfuercen por conseguirlo. Kaelis se fue y Elara volvió a estudiar los datos sobre el sujeto cero. Tenía 6 horas para aprender todo lo posible sobre una criatura que había matado a manejadores entrenados y desafiado los protocolos de contención convencionales. Había enfrentado peores probabilidades, pero no por mucho. El periodo de observación comenzó al amanecer de la estación. Elara estaba en una cámara de visualización reforzada con vistas al área de contención del sujeto cero, rodeada de equipos de monitoreo y flanqueada por 2 guardias que parecían preferir estar, literalmente, en cualquier otro lugar. El sujeto cero no era lo que esperaba. Los informes lo habían descrito como reptiliano, lo cual era técnicamente exacto, pero completamente insuficiente. La criatura se movía como una sombra líquida, su forma cambiando constantemente entre sólida y algo menos definido. Su piel no eran escamas, sino algo más parecido a cristal articulado. Cada faceta reflejaba la luz en patrones que dolían al mirar directamente. Cuando giró la cabeza, Elara contó 14 ojos dispuestos en cúmulos geométricamente precisos. Sabía que la estaba observando. La criatura se orientó hacia la ventana de observación, e incluso a través del blindaje reforzado, Elara sintió el peso de su atención como una presión física. Uno de los guardias emitió un sonido ahogado y retrocedió. ¿Cuánto tiempo lleva despierto?, preguntó Elara, sin apartar la vista del sujeto cero. 3 horas, respondió el guardia, su traductor dándole a su voz un temblor nervioso. Normalmente está inactivo durante los periodos de observación. Hoy está activo, dijo Elara, sacando su tableta y tomando notas, porque sabe que algo se avecina. Entiende que los periodos de observación rutinarios preceden a los eventos de combate. Tiene un reconocimiento de patrones. Eso es imposible, protestó el segundo guardia. Es una bestia. Las bestias no matan a sus manejadores usando métodos diferentes cada vez. Las bestias no prueban los campos de contención en nuevas ubicaciones cada ciclo. Elara señaló a la criatura, que ahora se movía a lo largo del perímetro de su recinto. Un apéndice con garras rozaba ocasionalmente las barreras de energía. Eso no es agresión sin sentido. Es un análisis sistemático. Pasó las siguientes 4 horas documentando todo: patrones de movimiento, tiempos de respuesta, la frecuencia de su teleportación, la forma en que su piel cristalina cambiaba de color con diferentes iluminaciones, los sutiles cambios en su postura cuando detectaba movimiento versus calor versus firmas electromagnéticas. Favorece su lado izquierdo, murmuró Elara, haciendo otra nota. ¿Ves cómo gira? Los giros a la derecha son suaves. Los giros a la izquierda tienen una vacilación fraccional. Una vieja herida, quizás, o una asimetría de desarrollo. Los guardias intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Cuando el periodo de observación se acercaba a su fin, el sujeto cero hizo algo inesperado. Dejó de moverse por completo, instalándose en una quietud de estatua en el centro exacto de su recinto. Los 14 ojos fijos en la ventana de observación, en Elara. Y luego emitió un sonido. No un rugido, no un gruñido. Una compleja serie de tonos y armónicos que hizo que los equipos de monitoreo se dispararan en múltiples frecuencias simultáneamente. El traductor intentó procesarlo, falló, lo intentó de nuevo y finalmente produjo una sola palabra en la tableta de Elara. Reconocido. Elara sintió que se le formaba hielo en el estómago. Acaba de hablar. Imposible, repitió el primer guardia. Los del vacío no tienen lenguaje. Los nacidos del vacío que han estudiado no tienen lenguaje, corrigió Elara. Pero este acaba de decirme que reconoce lo que estoy haciendo. Sabe que me estoy preparando para luchar contra él, y él se está preparando para luchar contra mí. Miró a la criatura, y la criatura le devolvió la mirada. Y Elara entendió con una claridad repentina que esto no iba a ser como el Carnifex en absoluto. Esto no era un depredador de emboscada que operaba por instinto. Esto era algo que pensaba, planeaba y recordaba. Bueno, dijo en voz baja.
Al menos será interesante. La arena para el segundo desafío era diferente. Más grande, para empezar. Múltiples niveles con secciones que podían sellarse o abrirse de forma remota. Iluminación que podía ajustarse en todo el espectro. Controles ambientales que podían cambiar la temperatura, la humedad y la composición atmosférica. El maestro de caza no se arriesgaba. El Ara entró por la puerta principal, su equipo revisado una y otra vez por técnicos nerviosos que claramente esperaban estar limpiando sus restos de las paredes en cuestión de minutos. Llevaba el mismo equipo básico que antes, primitivo para los estándares galácticos, pero con algunas adiciones basadas en sus observaciones. El comandante Rael observaba desde la cámara de observación, que estaba significativamente más concurrida que durante el primer desafío. La noticia se había extendido. Representantes de 40 especies habían llegado para ver a la humana demostrar su valía o morir en el intento. Las apuestas eran sustanciales, y las probabilidades no estaban a favor de El Ara. Liberando al sujeto cero, anunció el controlador de la arena. La puerta opuesta se abrió con un silbido de presión ecualizadora. Durante varios segundos, no emergió nada. Luego, la realidad pareció plegarse de forma extraña, y el sujeto cero simplemente estaba allí, a 30 metros de El Ara, su forma cristalina reflejando las luces de la arena en patrones vertiginosos. El Ara no se movió, no levantó su arma. Se quedó perfectamente quieta y esperó. El sujeto cero inclinó la cabeza. El gesto era inquietantemente similar al que había hecho el Carnifex. Se suponía que la presa debía correr. Esa era la ecuación fundamental. Pero esta presa no corría, al igual que no había corrido antes, y el lenguaje corporal de la criatura cambió a algo que podría haber sido curiosidad. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien en la cámara de observación. Lo mismo que la última vez, respondió la embajadora Kaelis. Cambiando las reglas. El Ara levantó la mano lentamente, con la palma hacia afuera, los dedos extendidos. Un gesto universal en docenas de especies: detente, espera, reconoce. Los ojos del sujeto cero siguieron el movimiento. Varios de ellos rotaron independientemente, escaneando a El Ara en diferentes espectros. La criatura volvió a emitir ese sonido armónico, y esta vez, El Ara estaba preparada con un sintetizador vocal que había sido programado apresuradamente basándose en la grabación anterior. Ella emitió un sonido de vuelta. Fue torpe, probablemente gramaticalmente sin sentido si la criatura realmente tenía gramática, pero fue un intento de comunicación. Y el sujeto cero se quedó completamente quieto. Está intentando hablar con él, dijo Rael, la incredulidad saturando cada sílaba. En medio de un combate a muerte, está tratando de establecer contacto diplomático. Humanos, dijo Kaelis simplemente, como si eso lo explicara todo. Quizás lo hacía. El Ara emitió otro sonido. Ligeramente diferente. El sintetizador estaba aprendiendo, adaptándose a la retroalimentación de los sensores acústicos de la arena. El sujeto cero respondió con una serie de tonos más compleja. La conversación, si se le podía llamar así, duró 90 segundos. 90 segundos de la transmisión más vista en la historia del sector, durante los cuales una humana y un devastador del vacío intentaron intercambiar significado rodeados de armas y muerte. Entonces, el sujeto cero se movió. No para atacar. Se teleportó lateralmente, 3 metros, posicionándose en un ángulo donde el Ara podía verlo más claramente sin la dura luz de fondo. Un gesto de acomodación. El Ara respondió enfundando su lanzador de proyectiles y sentándose en el suelo de la arena, con las piernas cruzadas, las manos visibles y vacías. No, respiró Rael. No, no puede hablar en serio. Pero el Ara hablaba completamente en serio. Se sentó en el centro de una arena de combate diseñada para encuentros letales y la trató como una mesa de negociación. El sujeto cero observó por un momento más, luego plegó sus extremidades en una configuración que bajaba su centro de masa. No exactamente sentado, pero tampoco de pie listo para atacar. Permanecieron así durante 5 minutos, luego 10. La cámara de observación se llenó de murmullos confusos. Las casas de apuestas estaban en caos. Nadie había predicho este resultado, porque este resultado no se suponía que fuera posible. Finalmente, el Ara se levantó lentamente. El sujeto cero se levantó con ella, reflejando el gesto. Caminó hacia la criatura, cada paso deliberado y claro. El sujeto cero no retrocedió.
Cuando estaba a 5 metros, lo suficientemente cerca como para que un ataque asistido por teleportación fuera imposible de evadir, el Ara se detuvo. Metió la mano en su mochila y sacó algo pequeño, una barra de ración de sus suministros. La partió por la mitad, comió un trozo y extendió el otro. Los ojos del sujeto cero se centraron en la comida ofrecida. Múltiples apéndices se crisparon, calculando trayectorias y evaluaciones de amenaza. Luego, una garra cristalina se extendió delicadamente, tomó la barra de ración y la llevó a lo que podría haber sido una boca. Le acaba de dar de comer, dijo alguien en la cámara de observación. Le dio de comer al espécimen de categoría 6 que mató a 3 equipos de mantenimiento. Sí, dijo Kaelis. Y comió de su mano. Lo que significa que todo lo que creíamos saber sobre el vacío estaba incompleto. El Ara y el sujeto cero permanecieron juntos un minuto más. Entonces el Ara hizo algo que sería reproducido en las clases de xenoantropología durante generaciones. Extendió la mano y tocó la piel cristalina de la criatura. El sujeto cero se estremeció, pero no atacó, no se teleportó. Permitió el contacto. Y cuando el Ara retiró la mano, estaba sonriendo. No la sonrisa fría de antes, sino una genuina expresión de triunfo. Se giró para mirar a las cámaras de observación. Esta criatura no es un depredador sin mente, gritó, su voz amplificada por todos los altavoces de la instalación. Es inteligente. Es consciente. Es capaz de comunicación y comportamiento recíproco. Han estado torturando a un ser sintiente por entretenimiento. El silencio en la cámara de observación fue absoluto. Esa es una afirmación extraordinaria que requiere una evidencia extraordinaria. La voz del maestro de caza Borlak retumbó por los altavoces de la arena. ¿Cómo puede probar tal cosa en unos pocos minutos de interacción? Porque está aquí de pie escuchándonos en lugar de matarme, replicó el Ara. Porque cuando intenté comunicarme, respondió con patrones, no con ruido aleatorio. Porque tomó una decisión táctica para acomodarse a mi solicitud de posicionamiento. Porque aceptó comida de una amenaza potencial, lo que requiere confianza. Porque ahora mismo, está esperando a ver qué sucede después. Se volvió hacia el sujeto cero. ¿Me entiendes, verdad? Quizás no cada palabra, pero sí la intención, el significado. El sujeto cero emitió un sonido, un único tono claro que los traductores lograron procesar. Afirmativo. La cámara de observación explotó en un caos. El Ara caminó de regreso hacia el sujeto cero, parándose junto a la criatura como si fueran aliados en lugar de oponentes. Vine aquí para demostrar que los humanos no son débiles. Lo he hecho. Pero en el proceso, también demostré algo más. La fuerza no se trata solo de quien puede matar a quien. Se trata de quien puede elegir no matar, quien puede reconocer la inteligencia en formas desconocidas, quien puede convertir una batalla en una conversación. Miró directamente a la cámara, a Rael, a Borlak, a cada representante de especie que observaba. Gano este desafío no al derrotar al sujeto cero, sino al negarme a verlo como un enemigo en primer lugar. Y si no pueden aceptar eso, entonces todo su sistema está construido sobre la violencia que tienen demasiado miedo de cuestionar. El maestro de caza Borlak apareció en las pantallas de la arena, su enorme forma irradiando una ira apenas controlada. No ha probado nada, excepto su capacidad para la interrupción. El desafío es nulo. ¿Se enfrentará a otro oponente o se rendirá? No, llegó una voz diferente. Todos se giraron para ver a la embajadora Kaelis de pie, sus escamas brillantes con autoridad formal. El desafío es válido y la humana ha ganado. Además, ha expuesto un fallo catastrófico en sus protocolos de contención y análisis. Si el sujeto cero es sintiente, y la evidencia sugiere firmemente que lo es, entonces esta instalación ha estado violando 17 tratados interestelares sobre el tratamiento de seres inteligentes. Esa es una interpretación diplomática, gruñó Borlak. Es un hecho legal, contraatacó Kaelis. Y solicito formalmente que el colectivo Centauri investigue esta instalación por posibles crímenes de guerra. Sospecho que encontraremos otros especímenes que han sido mal clasificados como animales cuando, de hecho, son personas. La dinámica de poder en la sala cambió violentamente. Investigaciones por crímenes de guerra significaban sanciones. Sanciones significaban colapso económico. Colapso económico significaba el fin del dominio cuidadosamente mantenido de los kaelianos. Los antebrazos de Borlak se cerraron en puños. Esto no ha terminado. Sí, dijo Kaelis en voz baja. Lo está. La galaxia está observando.
Vieron a una humana mostrar más sabiduría y compasión que toda su organización. La vieron convertir una muerte segura en un contacto pacífico. Pueden redoblar la violencia o pueden adaptarse. Su elección. En la arena, el ara permanecía junto al sujeto cero, una mano descansando sobre su piel cristalina. La criatura no se había movido, pareciendo entender que la verdadera batalla se estaba librando con palabras y política, en lugar de garras y sangre. Rael se acercó con cuidado al maestro de caza Borlak. Comandante, permiso para hablar. Denegado. Con respeto, voy a hablar de todos modos. Rael abrió sus propios datos. La embajadora Kaelis tiene razón. Si luchamos contra esto, lo perderemos todo. Si lo aceptamos, podemos pivotar. Afirmar que la humana reveló fallas en nuestro sistema que ahora estamos corrigiendo. Enmarcarlo como progreso en lugar de derrota. ¿Quieres que la recompense por su insubordinación? Quiero que sobreviva al próximo trimestre fiscal, dijo Rael sin rodeos. Porque si los Centauri retiran sus acuerdos comerciales, estamos acabados. Borlak guardó silencio durante un largo y terrible momento. Luego, sus hombros se hundieron ligeramente. Abra un canal de comunicación con la arena. Los altavoces crepitaron. El ara Valerius de Sol 3. El ara miró a las cámaras, todavía de pie junto al sujeto cero. Sí, es declarada vencedora del desafío. De ambos desafíos. Su actuación ha sido educativa. Gracias, dijo el ara. ¿Y el sujeto cero? Otra pausa. El sujeto cero será transferido a la custodia Centauri para una evaluación adecuada y, si se justifica, una reclasificación como ser sintiente protegido. El sujeto cero emitió un sonido que podría haber sido de alivio. El ara sonrió, y esta vez fue cálida y genuina. Eso es todo lo que quería oír. Salió de la arena caminando junto al sujeto cero. Los dos se movían juntos como viejos amigos. La imagen fue transmitida a 40 sistemas, y para cuando el ara regresó a sus aposentos, había recibido solicitudes de entrevista de 300 organizaciones de medios y ofertas de trabajo de 2 docenas de cuerpos diplomáticos. La embajadora Kaelis la encontró esa noche, mirando por la ventana a las estrellas más allá de Aetel Prime. Rompiste toda su tradición de caza en 2 días, observó Kaelis. Eso es impresionantemente eficiente. Solo les mostré lo que se negaban a ver, respondió el ara. Todo lo demás ya estaba roto. Solo hice visibles las grietas. ¿Qué harás ahora? El ara consideró la pregunta. Ir a casa, supongo. Decirle a mi hermana que puede explorar la estrella que quiera, porque los humanos no somos presas. No somos depredadores. Somos los que detenemos la caza y preguntamos si hay una manera mejor. Esa filosofía no te hará popular en todas partes. Probablemente no, convino el ara. Pero nos dará la razón. Y a la larga, tener razón importa más que ser querido. Kaelis estudió a la humana por un largo momento. ¿Sabes qué aterroriza a otras especies de la humanidad? Nuestra persistencia. Su optimismo, corrigió Kaelis. Entran en arenas diseñadas para matarlos y salen habiéndose hecho amigos de los monstruos. Ven violencia y eligen la conversación. Encuentran enemigos y los convierten en aliados. Eso no es solo inusual, es revolucionario. El ara se rió. Preferimos pensar en ello como sentido común. El sentido común rara vez es común, dijo Kaelis. Y casi nunca hace historia. Pero tú hiciste ambas cosas. Dejó a el ara sola con sus pensamientos y las estrellas. En algún lugar de la instalación, el sujeto cero estaba siendo preparado para su transferencia a una evaluación xenobiológica adecuada. En otro lugar, el maestro de caza estaba reescribiendo protocolos y averiguando cómo explicar décadas de posible mala conducta. Y en todo el sector, las especies que habían descartado a los humanos como irrelevantes estaban revisando silenciosamente sus evaluaciones. El ara Valerius, humana de Sol 3, cerró los ojos y sonrió. La bestia alfa había elegido a su presa. La humana le había devuelto la sonrisa y dicho, veamos quién caza a quién. Resultó que nadie tenía que cazar a nadie. A veces, esa era la victoria más poderosa posible.